Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 22 de febrero del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Reconciliados de malas obras. Colosenses capítulo 1, versos 22 y 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas cosas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Efesios capítulo 5, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En estos tiempos actuales, perdón, ¿existe alguna duda de que la humanidad está cundida de malas obras? Por supuesto que no existe ninguna duda. Por doquiera se puede ver que esto es toda una realidad, pero el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a la iglesia de su tiempo, específicamente a la iglesia de Colosas, y qué fuerte es esto, sin duda alguna. Y sin embargo, el Señor siempre, o por lo menos todavía que hay tiempo de gracia, nos ofrece un remedio para este mal. Y desde el mismo momento en que la maldad entró, el Señor de inmediato, note bien, toma la iniciativa para rescatar al ser humano. Desde el principio el Señor nos planteó una solución al problema del pecado, y esa promesa de solución y salvación se encuentra registrada en Génesis capítulo 3 y verso 15, conocidísimo. Pero no surge de allí, es decir, ahí no inicia. En ese momento solamente se pone en marcha, se pone en práctica el maravilloso plan de salvación diseñado antes de la fundación de la creación de este mundo. Noten cómo el Señor toma la iniciativa cuando el hombre peca. El Señor de inmediato busca y le pregunta, y busca al ser humano y le pregunta, no porque no supiera, sino porque está tomando la iniciativa. ¿Dónde estás? Pero no lo hizo con Adán únicamente esa vez. Durante el recorrido de la historia lo ha hecho, lo ha estado haciendo, y hoy día lo sigue haciendo con la raza humana caída, y sigue ofreciendo con la misma promesa de Génesis 3:15, porque quiere que nosotros estemos enemistados con el maligno. Comprender el plan de salvación no es complicado. Primero debemos entender que el plan de salvación es el evangelio, son las buenas noticias, y esa buena noticia es Jesucristo. Es decir, el evangelio es Cristo Jesús. Y entonces, ¿en qué consiste el evangelio? En primer lugar, debemos saber y entender que Jesús ocupó nuestro lugar, es decir, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, que era la única forma de alcanzar salvación. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También debemos entender que la salvación no es automática, escúchelo bien. Y si bien es cierto Jesús murió por nuestros pecados, nosotros debemos aceptar esa muerte por nuestros pecados, aceptarla por la fe de manera individual. Cada persona tiene que hacerlo, y entonces somos justificados, es decir, perdonados. En otras palabras, debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal por medio del bautismo verdadero. Romanos capítulo 5, versos 9 al 11, pues mucho más, estando ya justificados, o perdonados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, hablando de Cristo Jesús, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, de Cristo Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Note bien que clara es la escritura. Romanos capítulo 6, verso 6. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre de pecado muere, y entonces nacemos a una nueva vida cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Una vez que hemos sido justificados, quiere decir perdonados,
entonces iniciamos una nueva vida. El Señor nos perdona y nos bautiza cada día con su Espíritu Santo a manera de la lluvia temprana, y entramos en ese proceso denominado justificación y santificación, un proceso doble, justificación y santificación, y somos nuevas criaturas creciendo cada día hacia la imagen de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, note bien, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando, note bien, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que nos reconoció, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje tiene muchos elementos que no tenemos tiempo de considerar y de analizar ahora, pero nos habla que nuestro Padre Celestial efectuó la reconciliación con nosotros a través de Jesucristo, y así como nosotros hemos sido reconciliados, también debemos llevar a otros a reconciliarse con nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la maravilla del Evangelio, esto es lo que hace el Evangelio, esto es lo que nosotros vivimos cuando le abrimos el corazón a Cristo Jesús. Estos tres pasos deben cada día mantenerse vigentes en nuestra vida si queremos seguir dentro del gozo de nuestra salvación. Mediante Cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Dice Isaías: vuestros pecados han hecho división, separación entre mí y vosotros, pero Cristo ha venido a hacer reconciliación. Un rescate pleno y completo ha sido pagado por Jesús, en virtud del cual es perdonado el pecador y es mantenida la justicia de la ley. Todos los que creen que Cristo es el sacrificio expiatorio pueden ir y recibir el perdón de sus pecados, pues mediante los méritos de Cristo se han abierto la comunicación entre Dios y el hombre. Dios puede aceptarme como a su hijo, y yo puedo tener derecho a él y puedo regocijarme en él como en mi Padre amante. Debemos centralizar nuestras esperanzas del cielo únicamente en Cristo, pues él es nuestro sustituto y garantía. Los mejores esfuerzos que puedan hacer el hombre con su propio poder son ineficaces, note bien, para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido. Por medio de la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Por eso nosotros no nos podemos salvar, necesitamos un Salvador, y él es Cristo Jesús. Cristo satisfizo, note bien, las demandas de la ley en su naturaleza humana. Llevó la maldición de la ley por el pecador, porque Jesús pagó la muerte del pecado que requería, que pedía la ley, la transgresión de la ley, transgresor de la ley. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación por él, a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo, y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. El que está intentando, note bien, ya hemos leído varias veces esta declaración, el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia. Claro, tenemos que manifestar obediencia, es decir, tenemos que manifestar que tenemos la verdadera fe, y el producto de la verdadera fe es la obediencia. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Las buenas obras son resultado de que ya somos salvos. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo, note bien, está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo.
contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. No podemos dar el valor justo al precioso rescate pagado para redimir al hombre caído. Los mejores y más santos afectos del corazón deben ser devueltos para pagar tan maravilloso amor. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, nótelo. Al estarlo con la ley, es decir, estamos ya no bajo la condenación de la ley, porque el Señor ya nos ha justificado, sino ahora somos obedientes a la ley. ¿Cuándo se ha efectuado ahora vivimos de acuerdo a los principios de la ley? ¿Cuándo se ha efectuado este gran cambio en el pecador? Entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la santidad. Note bien, de la transgresión y a la rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida, de separación con Dios, y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y el lenguaje del alma será: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No podemos descartar la ley, vaya. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Por eso el enemigo quiere hacer un lado la ley de Dios. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia, note bien, sin haberse unido jamás con Cristo Jesús. Por eso entran por una puerta y salen por la otra. Queridos amigos y hermanos, debemos entender que el Señor no nos va a salvar, de nuestros pecados, no con nuestros pecados. Esto quiere decir que el Señor con su poder habrá de ir erradicando las malas obras, es decir, el pecado de nuestro ser. Esto es el proceso de la justificación y la santificación. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.